Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungen und deutsche Mädchen... Miles, luego cientos de miles, y finalmente millones de personas lo aclamaron. Hombres, mujeres, niños, todos coreando su nombre como si fuera el Salvador que habían estado esperando. Para ellos, no era un dictador. No era un monstruo. Era el hombre que prometía rescatar a Alemania de la humillación, del hambre y del olvido. En su momento, Hitler fue visto como un líder fuerte, decidido y necesario. Hoy, el mundo lo recuerda como uno de los mayores villanos de la historia. Pero, ¿cómo es posible que un hombre así haya conquistado el corazón y la mente de millones? ¿Qué hizo, qué dijo, qué prometió, para que toda una nación lo siguiera sin dudar? La respuesta no es cómoda. Y para encontrarla, debemos volver atrás, a un tiempo donde la desesperación abría las puertas a cualquier salvador. Yo soy Julio García, y esto es un poco de historia. Que guían la historia mundial sobre los reyes y presidentes, los que toman cualquier carga sin escrúpulos, que saben cómo esclavizar a los pueblos. De nuevo, los judíos. ¿Por qué? Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, Alemania no solo había perdido, había sido aplastada. El Tratado de Versalles no fue un simple acuerdo de paz, fue una sentencia. Le quitaron territorios, limitaron su ejército, y le impusieron deudas que, en ese momento, parecían imposibles de pagar. Millones vivían en la pobreza. El hambre se extendía. El desempleo se disparaba. Y la moneda alemana valía menos que el papel en el que estaba impresa. La recién formada República de Weimar prometía democracia y libertad, pero para muchos, era débil, caótica e incapaz de levantar al país. En medio de esa desesperación, surgió un hombre con un mensaje claro y contundente. Alemania volverá a ser grande. Alemania volverá a ser fuerte. Alemania volverá a ser respetada. Su nombre: Adolf Hitler. Para entender por qué millones lo siguieron, hay que mirar más allá de los titulares y adentrarse en su propia vida. Adolf Hitler no nació con poder. Fue un joven que soñaba con ser artista en Viena, y fracasó. Rechazado por la Academia de Bellas Artes, pasó años viviendo en la pobreza, pintando postales para sobrevivir. Durante la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario. Sirvió como mensajero en el frente y fue herido en combate. La derrota de Alemania lo marcó profundamente. Para él, esa rendición no era solo militar, era una humillación personal. En la posguerra, descubrió su talento más peligroso, el poder de la palabra. Sus discursos, cargados de nacionalismo y promesas de grandeza, encendían a las multitudes. Una vez en el poder, Hitler no perdió tiempo. Revivir la economía se convirtió en prioridad, enormes obras públicas como la red de autopistas Autobahn, programas de reindustrialización y rearme. En pocos años, el desempleo se desplomó y las fábricas trabajaban a toda máquina. Pero no solo reconstruía carreteras, reconstruía el orgullo alemán. Se presentó como el líder fuerte que acabaría con la fragmentación política. Disolvió partidos rivales, centralizó el poder y creó una narrativa en la que todos eran parte de una sola Alemania unida. Y aquí entra su arma más efectiva, la propaganda. Cada imagen, cada película, cada cartel, lo mostraban como el Salvador. Las juventudes crecían con su rostro y sus palabras grabadas en la mente. La radio transmitía sus discursos a cada hogar, hasta que su voz se convirtió en la voz de la nación. Para sus seguidores, Hitler no solo dirigía un país, estaba escribiendo el renacimiento de una nación. Pero todo renacimiento tiene un precio, y el de Hitler fue más alto de lo que el mundo imaginaba. Para mantener unida a Alemania bajo su mando, necesitó algo más que obras públicas y discursos. Necesitó un enemigo, y lo fabricó. En sus discursos, en sus libros, en sus órdenes, señalaba a los judíos como los responsables de la decadencia del país. No fue un ataque improvisado, fue una campaña calculada. Las leyes de Nuremberg de 1935 les arrebataron derechos básicos.
No podían casarse con alemanes no judíos, no podían ejercer ciertas profesiones, ni siquiera podían ser ciudadanos plenos. Y no fueron los únicos. Comunistas, socialistas, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades, cualquiera que no encajara en su visión del alemán ideal, se convirtió en objetivo. El control de la información fue total. No existía la prensa libre, solo la prensa oficial. Las películas, los noticieros, la radio, todo repetía el mismo relato, que Hitler era el salvador y que sus enemigos eran una amenaza existencial. La represión se volvió parte del día a día. Los primeros campos de concentración, como Dachau, no se llenaron de soldados enemigos, sino de ciudadanos alemanes acusados de pensar diferente. El miedo se convirtió en un lenguaje común, una palabra equivocada podía costar la libertad, o la vida. Y mientras tanto, su ambición crecía. La anexión de Austria en 1938 fue recibida por muchos con júbilo. Poco después, tomó parte de Checoslovaquia sin disparar un tiro, pero no se detuvo allí. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia desató la Segunda Guerra Mundial. En 6 años, Europa se convirtió en un campo de batalla y millones de vidas serían destruidas. Lo que había empezado como un proyecto de orgullo nacional, terminó siendo una maquinaria de guerra, persecución y muerte. Hitler creía, o al menos decía creer, que todo lo que hacía era por el bien de Alemania. Y es aquí donde surge la pregunta incómoda. ¿Puede justificarse un régimen que para prosperar necesita destruir a otros? Para millones de alemanes de la época, fue un héroe. El hombre que levantó la economía, devolvió el orgullo nacional y les prometió un futuro brillante. Pero la historia no se escribe solo con promesas, sino con consecuencias. Hoy, el mundo lo recuerda como uno de los peores dictadores de la historia, responsable de una guerra global y del exterminio de millones de personas. Este contraste nos obliga a mirar más allá de la figura y preguntarnos: ¿qué tan fácil es que un pueblo, cegado por el miedo o la esperanza, deje de cuestionar a su líder? Porque el verdadero peligro no es solo un hombre, sino la multitud dispuesta a seguirlo sin mirar atrás. En la historia, los villanos no siempre se ven como villanos en su momento. Lo más peligroso es que muchas de sus ideas nacen disfrazadas de esperanza, de promesas de orden, de seguridad y de prosperidad. Y es precisamente ahí donde la vigilancia ciudadana se adormece. Hitler nos recuerda que no basta con juzgar el pasado, sino con aprender a reconocer en el presente esos mismos discursos que dividen, que señalan enemigos y que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Porque las tragedias más grandes no comienzan con ejércitos marchando. Comienzan con aplausos. Y la verdadera lección quizá no sea sobre él, sino sobre nosotros. Sobre lo frágil que es la línea entre la esperanza y la obediencia ciega. Aún no eran exclusivamente instrumentos del capital judío y de la voluntad del judío. El alemán y el verdadero ruso aún mantenían cierta distancia respecto al judío. En ambos pueblos aún había un sano desprecio hacia el judío. Y había un riesgo real de que en estas monarquías surgiera un Federico el Grande.